Buenas tardes, comenzamos Está Pasando dando a conocer el dato de la inflación del mes de julio, 6,3%. Esta es la variación mensual e interanual es del 113,4%. Atención con esto porque se ha acumulado en los primeros 7 meses del año una alza en los precios del 60,2%. Sofi. Claro, Caro. Bueno, estamos peor que ayer, pero mejor que mañana, podemos decir, en términos de inflación. Por los saltos en el dólar. Exactamente, 6,3% en julio, 113,4% el índice interanual. Y estamos hablando de un acumulado del 60,2%. Ahora, este dato que acabamos de conocer es un dato que ya viejo, les puedo decir que les quedó viejo. Exactamente. ¿Y por qué estamos diciendo que quedó viejo? Recordemos que el día de ayer, lunes, comenzamos la jornada con un salto del tipo de cambio de 22%, ¿sí? Una devaluación del peso, 22% de salto de tipo de cambio. Y lo que tenemos hoy y desde ayer ya es un pasaje completo de esta devaluación a los precios. ¿Qué se esperaba para agosto por el tema de la carne? Un 8%. ¿Qué se espera ahora con esta devaluación? Desde un 10 hasta un 13% están hablando las consultoras. Sofi, esto es para las cosas que tienen precio. Y quiero poner mi atención sobre algo que nos decía quien preside la Asociación de Almaceneros. ¿Recuerdan cuando conversábamos ayer con Fernando Sabore? Y que se escucha constantemente en la calle. No hay precios. Y no solamente no hay precios, ok, para bienes importados. No. No hay precios. Los mayoristas no están liberando, por ejemplo, el stock de demandas de, por supuesto, los minoristas. Recién mencionaba un almacenero. Justamente porque el nivel de incertidumbre sobre la cotización del dólar y básicamente el futuro de la Argentina, algo muy pero muy básico estamos hablando, la proyección de si podés liberar o no stock mañana cuando el minorista te reclame. Eso en la Argentina parece un imposible hoy. Completamente, Caro. Así está el asunto. Muchas páginas web, por ejemplo, que marcan que no hay stock. Muchas vidrieras sin precio. Precios que después cuando llegas a la caja son otros. Esto es la Argentina hoy después de una devaluación del peso. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? De nuevo, es una foto relativamente vieja. Porque esto es la inflación de julio, que fue un mes lleno de aumentos, expensas, colegios, transporte, hubo de todo en términos de aumentos, pero esta es una inflación que ya nos quedó vieja. No, perdón, y también en julio, si vas al desglose, claro, alimentos y bebidas te queda bastante atrás todavía, ¿no? Exactamente, a ver si podemos abrir el desglose de precios, yo les voy comentando un poco. Digo, te queda por debajo del promedio mensual. Ahora hay que ver. Les hago una pregunta si a las dos. Se replica ahora en agosto. Digo, para hacer la comparación, ¿no? Inflación acumulada, por ejemplo, en lo que va el año de Bolivia. ¿Cuánto tiene Argentina la acumulada? 60,2. Bolivia, 1,2. Brasil, acumulada en lo que va el año, 2,6. Argentina, 60, ¿no? Siempre pongamos, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Vamos a ir Chile, acumulada en lo que va el año, 2,5. Colombia acumulada en lo que va del año, 6,7. Que solo te vas a poder comparar con Venezuela, Gonzalo, si miras los países de la región. Somos Líbano, Argentina, Zimbabue y Venezuela. Sofi, esto es parte de un mismo cono sur que también tuvo sequía, que también tuvo tiene guerra. Problemas políticos, porque si le pones la lupa a la realidad política de buena parte de esos países que mencionaste, también es convulsionado, también han tenido problemas. Quiero llegar a Perú, mira, en la lista larga. Perú, que es un país que cambia de gobierno como nosotros cambiamos de corbata. Tiene una presidenta interina que, por supuesto, 2x3 se enfrenta a protestas muy álgidas pidiendo su renuncia. Mira, Perú, inflación acumulada, 6,9%. Digo, esto habla de la solidez de la macroeconomía, gobierne quien gobierne, de las instituciones. Lo que están contando ustedes revela la inestabilidad institucional que tiene la Argentina. Es tremendo, chicas, 60% en lo que va del año. Hablamos de 6, ¿cuánto, chicas, dijimos hoy? 6,3. 6,3 y suena como que, bueno, menos mal, bajó. Digo, es una calamidad. Ayer... Una calamidad. No, pero espera, Gonzalo, no es menos mal bajó. Esto es el último dato que va a dar así. Esa es la aclaración, ¿no? Porque el gobierno puede decir, miren que bajó, que tuvimos 2 meses de inflación buena. Sí, pero devaluaron el lunes. Claro. Después de las PASO.
No, Eso ya no y es además, más Sofi, inflación de un dígito a partir de ahora. Digamos la verdad, las proyecciones hablan de un cierre de año con inflación mensual de 2 dígitos. Sí. Claro. Sí. Mira, Caro, hoy a las 6 de la tarde, ¿ustedes se El acuerdan? último tramo de año con inflación sí, mensual de 2 dígitos. Es más, hace no mucho tiempo atrás estuvimos muy cerca de eso. Muy cerca. Cuando la Absolutamente. promesa había sido para abril una inflación que arrancara con 3. Exactamente, y tuvimos 8,4%. A ver, Sí. un solo comentario antes de pasar a los sectores. Ahora, en un rato, a las 6 de la tarde, se va a conocer el reglamento de expectativas de mercado. Ustedes Sí, se acuerdan que era ese informe Las que elabora consultoras privadas mensualmente para el el Banco banco. Central, claro, con las consultoras privadas, y que decidieron posponer. Ese dato, muy probablemente, también quede viejo. Yo les quiero aclarar esto, porque yo voy a estar dando estadísticas y números que durante todo el día nos van a sonar como una foto vieja, y son una foto vieja, efectivamente. A ver, repasemos sectores. Si bajamos un poquitito más, ahí tenemos ya los sectores y lo que fueron los aumentos en julio. Comunicación 12,2%, recreación y cultura 11,2%, bebidas alcohólicas y tabaco con un 9%, salud otro 9%, todas por arriba obviamente de la inflación mensual de julio, ¿sí? Restaurantes y hoteles 7,5%, el nivel general después viene con un 6,3%, recordemos que, por ejemplo, son los primeros meses, a partir de mayo, junio y julio, que se termina el acuerdo, por ejemplo, de precios de medicamentos. Claro. Sí. Sobre a lo que se tiene que montar encima el efecto de la devaluación. Medicamentos, alimentos, naftas, todo eso Sí. corre al dólar oficial. Les cuento un dato más para que se indignen totalmente. ¿Se acuerdan cuánto fue la inflación que preveía el presupuesto 2023 que aprobó el Congreso? 60%. La que tenemos hoy. Pero para todo el año. Ujú. Es Hasta increíble. julio, los primeros 7 meses, ¿no? Ujú. Claro, en los primeros 7 meses cumpliste esa meta del 60%, que era lo que esperaba el gobierno para este año ya. Con la previsión de una aceleración a partir de ahora. Es decir, ahora empieza lo peor del año. Eso es al menos lo que se está previendo, ¿no? Porque tuvimos la devaluación que tuvimos y seguimos viéndolo, Sofi. En el Pero- día de hoy, el salto fue muy significativo también, ¿no? Es que, chicos, fíjense que por más proyección que... Creo que la gente lo está viendo en la calle. Digo, por más proyección que hablemos de las consultoras y esto y lo otro. Recién, hace un rato, había un móvil con Santi Martela, nuestro compañero. Digo, la gente lo veía. O sea, estaba el comerciante diciendo tuve que cambiar 1.300 pesos en un segundo. O sea, está pasando en este momento. Y esto, por eso les decía, es una foto vieja. Si vos ves la película o el vivo de lo que está pasando en este momento en tiempo real, es muy distinta a la imagen de lo que estamos viendo aquí en julio, que ya es una inflación alta. Sí. Que ya es una inflación alta. ¿Sabés qué, Sofi? Mira, quiero ponerme atención sobre algo que en algún momento, ¿se acuerdan ustedes? Y lo hemos discutido aquí mucho, lo mencionaba la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Bueno, estas no son las postales de un país en crisis por el consumo y qué sé yo. Atención con esto, porque nosotros podemos estar en un combo y podemos entrar, o profundizar, mejor dicho, porque ya estamos en ese escenario, en un combo muy complejo, que es estancamiento e inflación. Esta inflación. Esta inflación. Estanflación. Ay, miren, un dato que nos interesaba acá leyendo un poquito de Forbes, ¿no? Un reporte del Banco Central del mes de julio cuenta que la Argentina incumplió, por ejemplo, en ese mes, en un 264%, y una locura, ¿no? Que incumplió por un 3%, un 5%, un 10%. Incumplió en un 264% el tope de emisión monetaria previsto. Digo, para recordar a la gente que la inflación es un fenómeno que tiene muchas patas. La emisión monetaria es la impresión de moneda. Cuanta más moneda hay girando por el sistema, menos capacidad de compra tiene esa moneda. El tema de las expectativas, que en la Argentina esta tan pendular hace que todo el mundo se resguarde. Y por último, la velocidad de circulación del dinero, que es la velocidad con la cual tendemos a desprendernos de la plata porque sabemos que mañana vale menos. Todo Pero eso ¿por que- qué vos te desprendés de tu plata porque vale menos? ¿O por qué tenés expectativas Porque malas? no cumple Porque ya no la tenés función de moneda. la moneda. Claro, exactamente. Entonces vos tenés un pilar que ya te está fallando, que es la función de preservar la moneda, que le correspondería a un banco central autónomo, independiente y con funciones bien puestas, que ya te está fallando, y todo lo demás, obviamente que contribuye. Yo no La tengo política, dudas, Sofi, Gonza. para mí es- yo creo que- Totalmente. Para mí la inestabilidad política, la inestabilidad política y la escasa calidad institucional que tiene la Argentina es la base de la falta de expectativa. Que nadie crea en nuestra moneda. Me parece que por ahí pasa la cosa. Mira, yo ahí lo pongo un poco en jaque, porque ¿Por qué? algunos de los países que vos traías a colación son países que están viviendo y han vivido crisis institucionales mayúsculas. Pero tienen, por Mencionabas- ejemplo, instituciones sólidas como pasa en Perú. Un Banco Central el Banco sólido. Central sólido. Además,
no es... A ver, la norma y la ley y lo que está vigente y lo que organiza el funcionamiento del Estado y lo que organiza la coexistencia no es una serie de sugerencias. Es la ley. norma, es la ley. No se puede incumplir, no se puede hacer cualquier cosa con un organismo que tiene que ser autónomo. Como no se puede hacer cualquier cosa en la sociedad, en la coexistencia Carito, social. Pregunto a la mesa. Esa me parece que es la clave. Pero, Alguna vez lo hablaba con un colega chileno y me decía, bueno, yo lo que siento es que quizás nosotros seamos más legalistas, ¿no? Como más defensores. Y me parece que hay algo ahí. Hay algo que tiene que ver con entender que si vos gestionás el Estado no puedes hacer cualquier cosa. Yo pregunto esto, Caro. El Banco Central emite en un 264% por encima del tope que había acordado con el Fondo Monetario. ¿Porque se le ocurrió a Miguel Ángel Pese o porque el gobierno, que no debería exigirle nada al Banco Central porque es autárquico, le pidió al banco que emita, o casualidad, en un año electoral? No, pero porque por supuesto, porque pasó eso, como pasó el Plan Platita. Y bueno, en Perú hay tal calidad institucional, por más que hay baja calidad política, pero alta calidad institucional, que el gobierno de turno inestable no puede presionar a la autoridad monetaria. Acá el gobierno de turno maneja la autoridad monetaria. La maneja. Es tremendo. Es inconcebible, Caro. No puede el Banco Central depender de los antojos de un gobierno nacional. Cosa que no debería pasar. Perdón, Claro. y me hago cargo de lo que digo. Si no debería pasar, porque esto está reñido con algo que está estipulado en un marco legal, alguien tiene que rendir cuentas. Y cuando digo rendir cuentas, no es bancarse que alguien te critique en la tele, es rendir cuentas. Ante la justicia. O sea, porque no se puede hacer cualquier cosa con el manejo del Estado. No, y yo, digamos, no sin tener que hace rendir años, cuentas. Caro, porque no es de este gobierno nada más, ¿eh? Todos tienen que rendir cuentas con lo que hicieron con el Banco Central, con las intervenciones sobre el Banco Central y con sacarle autonomía al Banco Central. Y por eso ahora ganan fuerza propuestas como por ejemplo la dolarización, porque vos decís, bueno, y si nunca va a ser autónomo el Banco Central, ¿yo qué hago? Y no, en realidad lo que tendríamos que tener en este país, idealmente, o no idealmente, de base, tendría que ser un Banco Central autónomo que resguarde nuestra moneda. Lo que pasa, Sofi, que eso significaría tener un Banco Central que es la Reserva Federal Norteamericana, que no depende del gobierno argentino. Digo, con lo que hay ya, aún así, Sofi, creo que debería pasar otra cosa. El Banco Central debería ser autónomo, no puede emitir, porque la base de la inflación es la emisión monetaria. Después viene la expectativa y la inestabilidad política y la circulación del dinero. Son conductores, claro. Pero la base de todo esto... ¿Qué significa inflación? Inflación es la pérdida de capacidad de compra de la moneda. Es decir, vos con cuántos pesos podés cobrar cuántos bienes o servicios. Si con la misma cantidad de pesos podés comprar menos bienes y servicios, hay inflación. Más circulación, más expansión de la base monetaria, aumento de precios, digo. Esto es básico, esto es un manual de macroeconomía que lo ve cualquier alumno de la carrera de economía o de un máster en economía en la primera clase. Es increíble cómo se le ríen en la cara a la gente. 264% por encima del tope había acordado con el Fondo Monetario en emisión monetaria. Chica, es una locura, no es que se pasaron 10 puntos. El tema es cómo desarticulás. ¿Cómo se desarticula esto? Y lo digo, Sofi, en términos muy concretos. Ayer hablábamos con Castiñeira y también hablábamos después con Marra, ¿no? Con respecto a un tema muy pero muy sensible que es el tema tarifario, que tiene como base madre de la criatura de todo ese descalabro los subsidios a la energía. Hoy el 70% de la Argentina... Entendiendo que desarticular implica ver en la boleta lo que vamos a ver, lo que podríamos ver en la boleta. Totalmente. ¿Cómo se desarticula, Sofi? Real, con esta matriz social, con este descalabro, ¿cómo se desarticula? Bueno, la mayoría de los... Déjame decirte esto, Caro, primero. Hoy, 7 de cada 10 argentinos pagan entre un 20 y un 30% de la boleta nada más. Solamente el 30% o un tercio de la sociedad paga el 100% de la boleta y es la primera vez desde que se intervinieron las tarifas post-crisis de 2001 que está pasando esto. Nunca antes pasó esto, que haya un tercio de la sociedad que esté pagando el 100% de la tarifa. El resto de la sociedad paga entre un 20 y un 30%. ¿Cómo se desarticula? Bueno, la mayoría de las propuestas de la oposición, que de nuevo a mí me gustaría que explicaran con un poquito más de detalle, no sé si ustedes opinan lo mismo, qué van a hacer, ¿no? Sofía. Con un poquito más de detalle, la mayoría de las propuestas de la oposición, por lo menos, Caro, hablan de pasar, o las ideas que se están peloteando, pasar el subsidio a la demanda, que significa una especie de tarjetita como la alimentar, suponete, con la que vos podés pagar
la energía, ¿sí? Y no subsidiar, obviamente, Pero, Sofía, a través de las empresas de energía, Yo- Camesa, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los países que salieron de la inflación? Va a molestar lo que voy a decir. Bajaron el gasto. Bajaron el gasto. Vamos a tratar de hacer una línea de tiempo que vuelve al punto de inicio. Cuando uno emite para poder financiar el gasto público, por ejemplo, para dar un plan, y la emisión monetaria genera inflación, la inflación la termina pagando la misma persona que recibió el plan. No, pero por Digo, eso. entonces digo, si vos bajás el gasto, implica emitir menos, esa persona que hoy demanda la ayuda social va a tener menos inflación, con lo cual digo, hay que parar un poco el sangrado, es como poner el torniquete. Sí, pero en el camino, y esto sí que hace falta explicarlo, en el camino, hasta que eso sucede, Gonza, hasta que baja la inflación, hay un esfuerzo que hay que hacer. O sea, yo insisto mucho Chicos, con lo del pero esfuerzo. además tampoco va a haber un podemos periodo. ignorar Ya se está haciendo, chicas, el en qué esfuerzo. contexto sucede eso, ¿no? Porque además digo, también hago una reflexión sobre el lugar específico que ocupamos todos, periodistas. En un momento en que se quiso tocar ese punto sensible que fue el esquema tarifario, voló por los aires el funcionario, ¿no? Sí. Voló por los aires, Aranguren. Sí. No, para Sí. decirlo con nombre y apellido. Un hombre que hablaba del sinceramiento de las tarifas, del costo del populismo energético. Te guste o no, Aranguren, no importa. Voló por los aires y voló por los aires. Pero, por claro, eso, quedaron pero, congelando. pará, hizo algo mal Sí. Aranguren también, digo. Cuando vos entras al quirófano y te van a operar, es clave que el médico te diga, mira, esto que te va a pasar ahora, te va a doler. No es gracioso que yo tenga que anestesiar, que tenga que reparar ese hueso, que tenga que trasplantar. Ahora, ¿sabés qué? Dentro de 60 días vas a hacer vida normal. Vas a hacer deporte, vas a reunirte con amigos. Es que se te dijo, vas a tomar pero un... fueron años de Claro, otro discurso fue instalado patético. de... Sí, pero también fue mala, esto lo explican los maestros de la comunicación política. La comunicación arranca en el momento cero de la política pública, no viene después de la... Entonces, tío, es muy tremendo esto, porque creo que también, Caro, esto, hay que hacer una autocrítica de los funcionarios de cómo no explicaron cuál era la consecuencia sana que venía después de hacer ese esfuerzo. Y el foco pasó solamente en el esfuerzo. Ujú. Sí, sin dudas hay... No solo hay mucha impericia, hay un profundo desorden y, insisto, no es tan fácil de desarticular. No. Porque escuchamos consignas simplistas, nos encantaría que fuera así, nos encantaría que fuera así de lineal, pero entendemos lo que pasa. La manta es muy corta. Sí, y ojo que cuando haces el doble clic sobre la consigna que parece un título seductor, un título mágico, después son 2 años hasta la reforma, 30 años hasta que termina. O sea, Sí, sí. nada es fácil, nada va a ser ¿Pero qué fácil. hicieron los países, chicas, que lo lograron? Por eso nada es fácil, tal cual, a la coreana. Sí. Eso es lo que les decía ayer, claro, exactamente. Sí, pero también hay una construcción de acuerdos políticos, ¿no? Porque Y si bueno. vos Claro. no podés garantizar que eso va a tener continuidad en materia de Totalmente de política acuerdo, pública, claro que ¿no? sí, totalmente, claro. Bueno, más allá de un mandato. Volvemos a hablar de otro punto clave y sensible de la economía, que es la cotización del dólar. Sofi, realmente Claro, no Caro. puedo creer los números en estos 2 días. A ver. 45 pesos de suba durante esta jornada. Estamos hablando de un dólar blue a 730 pesos. Reitero, 730 pesos en este momento el dólar paralelo. Durante todo el día de hoy hubo cuevas que no operaron, hubo movimiento en la City, hubo reportes de allanamientos, ¿sí? Hubo un poco de todo. Recordemos que el día de ayer hubo una devaluación o un salto del tipo de cambio oficial del 22%. Y tenemos también nuevas medidas relacionadas con el dólar que tienen que ver con el dólar MEP, un cupo de $40.000 semanales para el dólar MEP y contado con liqui en el caso de que sean con con bonos soberanos, discúlpenme. Y también una baja de la percepción que corre cuando gastas más de $299 mensuales. Así que todos movimientos relacionados con el dólar que terminan en esto, en un dólar blue a 730 pesos con pocos jugadores operando, con la unidad de información financiera yendo detrás o tratando de ir detrás, o por lo menos esa es la amenaza del ministro Sergio Massa, de quienes operan, pero recuerden que los que operan a veces hace falta solamente un telefonito y una moto para seguir operando en el mercado del dólar paralelo. Así que realmente preocupante lo que está pasando con el dólar blue. Recordemos que antes de las elecciones estaba en 605 pesos. Sí, a ojo te voy a hacer el cálculo, ahora con 730 pesos debería estar más o menos en un salto en línea de lo que fue el dólar oficial. O sea, un 20%, 22%, exactamente, un 20, 21, 22%, exactamente.